Trueno era un Mustang salvaje, de pelaje oscuro y músculos tensados como acero. Conocido por su naturaleza indomable, no se dejaba domesticar, incluso después de 3 largos años de intentos incansables de los peones en la finca Vista Alegre. Cuando Carlos Mendonça, el propietario de la finca, lo adquirió, había muchas esperanzas de que Trueno se convirtiera en un caballo de carreras, o al menos en un buen reproductor. Pero nada de eso sucedió. Trueno resistía cualquier intento de control, siempre reaccionando con fuerza bruta, derribando hombres y causando pérdidas financieras para la familia Mendonça. Cada día que pasaba, el temperamento del caballo se volvía más temido y Carlos comenzaba a cuestionarse si valía la pena seguir intentando. La finca Vista Alegre tenía una larga historia de éxito, conocida por la calidad de sus caballos de raza y por su sólida producción agrícola. Pero nada de eso parecía importar cuando se trataba de Trueno. El caballo representaba una fuente constante de frustración, un símbolo de fracaso. Carlos comenzaba a perder la paciencia. Ya había decidido que Trueno no tenía más lugar en la finca. Sus planes eran venderlo al matadero, con el fin de cortar las pérdidas. Miraba al animal con desdén, creyendo que la vida de Trueno sería corta y sin propósito. Pero la historia de Trueno estaba lejos de terminar, y lo que sucedería en un solo día cambiaría todo. El destino de Trueno se entrelazó con el de un águila gris, un ave rapaz, majestuosa y feroz, obligada a dejar su territorio debido a un incendio devastador en las montañas. El hambre la impulsaba a cazar en tierras desconocidas y, sin más opciones, se acercó a la finca Vista Alegre. Era una mañana soleada y el bebé Pedro, nieto de Carlos, jugaba despreocupado en el jardín acompañado por Juliana, la niñera que siempre lo cuidaba con atención. El águila, con sus ojos afilados, avistó al niño y con un zambullido certero se dirigió hacia Pedro, sus garras listas para atacar. Juliana, al ver la amenaza, gritó con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. El águila estaba a punto de alcanzar a Pedro. El grito de Juliana resonó por el aire, pero lo que sucedió a continuación fue algo que nadie imaginaría. Trueno, que estaba pastando en la parte más distante de la finca, escuchó el grito. Sin dudarlo, levantó la cabeza y con una velocidad impresionante para un animal de su porte, galopó en dirección al jardín. Sus cascos golpeando el suelo como un trueno, irónicamente el mismo nombre del caballo, avanzó sin pensar, guiado solo por un instinto desconocido. El caballo llegó justo en el momento en que el águila se sumergía, con sus garras listas para clavarse en la carne del bebé. Con un relincho feroz, Trueno se puso entre el niño y el ave. El águila, sorprendida por la velocidad del animal, intentó cambiar su trayectoria, pero Trueno no cedió. Dio una patada fuerte, golpeando al águila con su pierna trasera y haciendo que retrocediera. Pero el águila no se rindió fácilmente. Volvió a atacar, esta vez más furiosa, y Trueno se defendió con fuerza. En medio del caos, el águila finalmente retrocedió, comprendiendo que ese caballo no era una presa fácil, y Pedro estaba a salvo. El escenario alrededor de Pedro quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera desacelerado por un momento. Juliana, aún temblando, corrió hasta el bebé, tomándolo en sus brazos y apartándolo del jardín. Estaba asustada, pero no podía dejar de sentir una extraña sensación de gratitud al mirar a Trueno. Él, por su parte, estaba jadeando, pero inmóvil, observando el cielo y el águila, ahora alejada. La batalla física había terminado, pero algo mucho más profundo parecía haberse desarrollado en ese momento. Carlos y Fernanda, que estaban dentro de la casa, escucharon el ruido de la carrera de Trueno y el grito de Juliana. Corrieron hacia el jardín, y lo que vieron los dejó paralizados por unos segundos. Trueno, con la respiración agitada y el cuerpo marcado por la lucha, estaba allí, de pie,
protegiendo al bebé como un verdadero guardián. Para Carlos, ese momento fue un shock. Había visto al caballo como un problema, una fuente constante de frustración. Pero allí, frente a él, Trueno estaba demostrando un coraje que Carlos nunca había imaginado. Sé que estás viendo ahora, ya sea en tu celular o en la TV, y quiero que te detengas por un momento para reflexionar. La vida está hecha de decisiones, y la tuya, en este preciso momento, puede ser decisiva. Si estás aquí mirando hasta ahora, es porque algo dentro de ti sabe que este mensaje es para ti. Entonces, con mucho respeto y cariño te pido, da me gusta a este video, comparte esta energía positiva con más personas y suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización, porque aquí no solo estamos compartiendo historias, estamos creando un viaje de transformación y superación, y tú eres parte de esto. Da me gusta, suscríbete y recibe la bendición de estar junto a aquellos que buscan algo más grande, que esta decisión sea el primer paso para un nuevo comienzo. Que así sea. Fue Fernanda quien primero se acercó a Trueno, tocando su melena con una delicadeza que nunca había mostrado antes. Estaba sorprendida, pero también tocada por el cambio visible en el caballo. Trueno ya no estaba solo intentando escapar o rebelarse, estaba allí, haciendo lo que, en su instinto, era necesario para proteger la vida que sentía en riesgo. El cambio era palpable, y Fernanda lo percibió de inmediato. Él salvó a Pedro, susurró para sí misma, como si intentara internalizar la gravedad de lo que acababa de suceder. Carlos, por su parte, se acercó despacio, aún incrédulo. Miró al caballo, luego a Pedro, a salvo en los brazos de Juliana, y la ficha comenzó a caer. La ira que había sentido durante tanto tiempo parecía ya no tener sentido. En su lugar comenzó a crecer una extraña admiración. «Tú salvaste a mi nieto», dijo Carlos, finalmente encontrando palabras. Era baja, casi un susurro, como si intentara comprender el milagro que acababa de presenciar. Nunca imaginó que Trueno fuera capaz de algo así. Para él, el caballo había sido solo una carga, pero ahora veía algo diferente. La transformación de Trueno no solo ocurrió en su relación con Carlos y Fernanda, sino también con la finca. Antes, era un animal que, aunque imponente y lleno de fuerza, era visto con desconfianza e incluso miedo. Había herido a peones, asustado a yeguas y causado una serie de problemas. Pero allí, en ese jardín, había mostrado una lealtad que ningún ser humano, con toda su razón, podría haber anticipado. De repente, el caballo pasó a ser más que un simple animal. Era un héroe, y no solo a los ojos de Carlos y Fernanda, sino de todos los que estaban allí. La percepción de ellos sobre el caballo cambió drásticamente. Seca, el capataz de la finca, también estaba entre los observadores. Sabía mejor que nadie lo difícil que era lidiar con Trueno. Durante los 3 años en que intentó domarlo, Seca nunca imaginó que ese caballo pudiera tener algo de noble. Cuando el caballo pasó a ser visto como un problema, fue el primero en apoyar la idea de venderlo. Ahora, sin embargo, al ver la escena, algo en su corazón se conmovió. Se acercó lentamente a Trueno, tocando su frente con una mano temblorosa. «Tienes más de lo que imaginas», murmuró, reconociendo la verdadera grandeza del animal. Carlos observó todo en silencio, el peso de la decisión pesando sobre él. Vender Trueno al matadero ya parecía una decisión tan lejana, como si fuera una vida que ya no podía ver. Ahora veía algo mucho más grande en el caballo, algo que nadie jamás había imaginado, ni él mismo. Carlos Mendonça se sentó en el banco de madera del jardín, con la mente llena de pensamientos conflictivos. El acto heroico de Trueno no era solo un incidente aislado, sino una redefinición de lo que él creía que era posible para ese caballo. La ira y la frustración que habían dominado su
visión sobre el animal. Ahora daban paso a una gratitud silenciosa, una sensación de que tal vez había sido precipitado al tratar de deshacerse de Trueno. Respiró hondo y miró al cielo, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado y ahora, con una nueva perspectiva, comenzaba a reconsiderar. Fernanda, con los ojos aún fijos en Trueno, estaba en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Ella, que siempre tenía una visión pragmática y racional sobre todo, no podía entender cómo algo tan sorprendente y hermoso había surgido de un animal que parecía tan indomable y agresivo. Se agachó y miró al caballo con más cuidado, notando detalles que antes nunca habría notado. La expresión serena, el cuerpo firme y la postura protectora. Tal vez lo hemos subestimado, pensó casi sin darse cuenta, pero ahora, frente a ese momento, parecía que todos ellos habían subestimado a Trueno en muchas formas. Pedro, aún en los brazos de Juliana, observaba al caballo con una mirada curiosa, inocente, sin saber la profundidad de lo que había ocurrido. Para él, Trueno era solo otro ser que formaba parte de ese gran mundo a su alrededor. Pero sin embargo, Pedro estaba, sin saberlo, en el centro de la transformación. Su vida había sido salvada por un caballo salvaje y eso quedaría marcado en su memoria, aunque de forma inconsciente, durante toda su vida. Juliana, aliviada, miró al bebé y luego al caballo. Sus ojos se encontraron con los de Trueno y por primera vez no vio un animal peligroso, sino un guardián silencioso. La finca Vista Alegre comenzó a cambiar ese día. No solo por el coraje inesperado de Trueno, sino por la manera en que la percepción de la familia Mendonça sobre el caballo cambió. Carlos, antes decidido a deshacerse del problema, ahora se preguntaba si había algo más que pudiera hacer por Trueno. Se levantó del banco y lentamente se acercó al caballo, que lo observaba con la misma calma, como si no hubiera prisa. Carlos extendió la mano, tocando la melena del animal, sintiendo el calor de su piel y la solidez de su presencia. Algo se había transformado entre los dos, como si, de repente, hubiera un entendimiento mutuo. «Tal vez tengas más valor de lo que imaginaba», dijo Carlos, más para sí mismo que para el caballo. Zeca, que observaba todo en silencio, se acercó al lado de Carlos y habló con la voz grave y ponderada. «Es un animal diferente, su Carlos. No podemos medirlo con los mismos patrones que otros caballos. Alma propia». Carlos miró al capataz, que lo conocía bien y sabía el desgaste que sentía. La voz de Zeca trajo un peso que no esperaba. Era como si, durante años, todos hubieran intentado domar algo que no podría ser domado de la manera que querían, sino aceptado en su forma cruda y pura. Ese día, que había comenzado como un simple día de trabajo en la finca, se transformó en algo significativo. La visión de Carlos sobre Trueno se alteraba profundamente. Nunca imaginó que ese caballo salvaje la fuera capaz de salvar la vida de alguien, mucho menos de su propio nieto. Pero allí estaba la verdad desnuda y cruda. Trueno no era solo un animal indomable. En el fondo, era algo mucho mayor. Un protector, alguien dispuesto a arriesgar su propia vida por una vida inocente. Carlos miró al cielo y por primera vez en mucho tiempo sintió una paz extraña, como si todo estuviera encajando de una manera inesperada. Después del incidente con el águila, Trueno empezó a ser tratado de una manera completamente diferente. Carlos, que antes lo veía como una causa perdida, ahora se sentía con una sensación de arrepentimiento por haberlo juzgado tan severamente. Dio órdenes para que el caballo fuera tratado con más cuidado, sin las aproximaciones agresivas de antes, sin intentos de domarlo por la fuerza. La finca Vista Alegre parecía tener una nueva energía, una energía que venía de la admiración por Trueno, que, de alguna manera, ahora formaba parte de la familia de una forma más profunda de lo que cualquier ser humano podría estar. Zeca, el capataz, también cambió su visión sobre Trueno.
Ya no lo miraba con desconfianza, sino con respeto. En el fondo, siempre supo que el caballo tenía más para ofrecer, pero nadie le había dado la oportunidad adecuada. Seca comenzó a trabajar con Trueno de una manera más tranquila, sin prisas, sin presiones. Poco a poco, se dio cuenta de que el caballo, con su naturaleza salvaje, todavía tenía mucho que enseñar a los hombres de la finca. En lugar de forzar la domesticación, se adaptó al ritmo del caballo, y Trueno, a su vez, parecía empezar a aceptar la presencia de las personas a su alrededor, aunque de una manera distante. La noticia del heroísmo de Trueno se esparció rápidamente por la región. La finca Vista Alegre, antes conocida solo por la calidad de sus caballos de raza y por su producción agrícola, ahora tenía una historia de valentía que encantaba a todos los que la escuchaban. Muchos comenzaron a visitarla para ver al caballo que había desafiado la naturaleza para proteger a un bebé. Personas de toda la región venían hasta la finca y el nombre de Trueno se convirtió en sinónimo de fuerza y lealtad. Carlos, que antes quería deshacerse de él, ahora lo veía como un símbolo de todo lo que había aprendido sobre juicio y redención. Con el tiempo, Trueno se convirtió en una figura central en la vida de la familia Mendonça. Fue tratado con más cariño y respeto, y la conexión con la familia se fue estrechando. Pedro, el bebé, que había salvado, creció con un vínculo fuerte con el caballo. Cuando ya tenía edad suficiente para caminar, los dos, de alguna manera, parecían inseparables. Trueno, el caballo salvaje, había pasado a ser el protector de Pedro, como si hubiera una comprensión mutua entre ellos, algo que ni las palabras podrían explicar. El caballo, con su presencia imponente, y Pedro, con su inocencia y alegría, eran como un reflejo de cómo la vida en la finca había cambiado. Carlos, al observar la relación creciente entre Pedro y Trueno, sintió un orgullo silencioso. Ese caballo que un día pensó que nunca serviría para nada, ahora era parte del alma de la finca. Lo miró al animal con un respeto genuino, reconociendo que, tal vez, lo que veía como un problema en su vida había sido en realidad la clave para algo mucho más grande. Se acercó a Trueno, tocando la melena del caballo, y dijo, con una sonrisa en el rostro: «Me has enseñado más de lo que imaginaba, amigo». Las palabras salieron con un peso que Carlos nunca había sentido antes. Finalmente entendió. La transformación de Trueno, de un caballo indomado a un héroe, fue un reflejo de cómo la vida puede ser llena de sorpresas y cómo la verdadera naturaleza de algo o alguien solo se revela en las situaciones más inesperadas. La finca Vista Alegre, antes marcada por tensiones y frustraciones, ahora era una casa de aprendizaje y respeto. El caballo salvaje se convirtió en una leyenda viva, y su nombre sería recordado por generaciones, no solo como un símbolo de fuerza, sino como un símbolo de redención y valentía en su forma más pura. Trueno era, al fin y al cabo, más que un simple animal. Era parte de la historia de todos. El impacto del heroísmo de Trueno no se limitó solo al ámbito de la finca. El cambio en la forma en que Carlos veía la vida, a las personas y a los animales fue profundo. Comenzó a cuestionarse sobre las decisiones que había tomado en su vida hasta ese punto. ¿Cuántas veces había sido impetuoso, juzgando una situación o una persona sin darle la oportunidad de mostrar su verdadera esencia? Ese caballo salvaje que él consideraba un problema insoluble le había dado una lección de humildad. Carlos sabía que, a lo largo de los años, él mismo también había sido muy rígido con su familia, quizás esperando que todos siguieran el mismo camino de éxito, sin espacio para fallos o dificultades. Pero con Trueno, algo había cambiado. Había aprendido que no se puede controlar todo y que, a veces, la verdadera grandeza viene de una manera que no se puede prever. Fernanda, al ver el cambio en su padre,
También reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Ya había perdido la fe en varias cosas a lo largo de su vida, siempre buscando certezas y respuestas lógicas para todo. Pero Trueno, con su gesto instintivo e inesperado, trajo una verdad mayor de lo que cualquier lógica podría explicar. El caballo no necesitaba palabras ni justificaciones para mostrar su valor. Su acción hablaba por sí misma, y eso hizo que Fernanda repensara las maneras en que veía el mundo, a las personas y hasta sus propias decisiones. A veces, el verdadero valor de algo o alguien solo se revela cuando menos se espera, cuando el acto más simple es también el más profundo. Pedro, el bebé salvado por Trueno, crecía con el caballo como una figura de inspiración. No sabía la magnitud de lo que el caballo había hecho, pero el cariño y la conexión que sentía por Trueno eran claros. Cuando ya tenía 3 años, Pedro pedía ser llevado al área donde estaba Trueno y se acercaba al animal con la confianza de quien sabía que estaba seguro. No había miedo, solo una admiración silenciosa. El caballo, con su calma imponente, se acercaba al niño como si también supiera lo que había hecho por él. Allí, en esa interacción silenciosa entre Pedro y Trueno, había una simbología que trasciende cualquier explicación lógica. La confianza mutua que se construyó de una forma tan pura y sin palabras. Juliana, que Dean siempre había sido la cuidadora, ahora miraba a Trueno con un respeto renovado. Sabía lo que el caballo había hecho y cuánto había cambiado la dinámica de la finca. Pero lo que más le conmovía era el vínculo que se había formado entre Trueno y la familia Mendoza, algo que no esperaba, pero que comprendía profundamente. Recordaba las primeras veces en que Trueno era llevado al área de los establos, agitado y desconfiado. Ahora, él estaba allí, no como un caballo de paso, sino como un verdadero miembro de la familia. La transformación del caballo era también, de alguna manera, la transformación de todos en la finca, que habían aprendido a aceptar lo imprevisible y encontrar valor donde antes solo veían dificultades. La noticia sobre el caballo heroico de Vista Alegre continuó propagándose, pero lo que más llamaba la atención era el cambio visible en la familia. La gente comenzó a visitar la finca no solo para ver al caballo, sino para entender cómo una familia podía pasar por algo tan transformador. Carlos, aunque aún era el patriarca de la finca, ahora estaba más accesible, más abierto a los cambios. Había aprendido la lección de que la vida no siempre sigue el plan, y que muchas veces es necesario permitir que lo inesperado suceda para que se revele la verdadera fuerza de algo o alguien. La finca Vista Alegre, que antes era solo un lugar de trabajo arduo y expectativas rígidas, ahora también era un espacio de aprendizaje y humildad. Trueno, el caballo salvaje, había roto barreras, mostrando a todos allí el poder de la redención, la valentía y la lealtad. Su nombre pasó a ser más que solo un recuerdo del animal indomable. Se convirtió en un símbolo de superación, una leyenda viva que resonaría por generaciones, no solo como un caballo fuerte, sino como un ejemplo de que a veces son los actos de valentía, en los momentos más inesperados, los que moldean el destino de todos. El tiempo pasó y la transformación de Trueno en la finca Vista Alegre se consolidó. Caballo, que antes era visto como una carga, un problema a resolver, ahora se convertía en la figura central de la finca. No solo pasó a ser respetado por los demás animales y por los peones, sino también, y principalmente, por la familia Mendoza. Carlos, que siempre había sido visto como un hombre de pocas palabras y decisiones firmes, comenzó a abrirse más. Comenzó a ver que la verdadera fuerza no está en mantener el control, sino en reconocer los momentos en que es necesario ceder ese control y permitir que lo inesperado suceda. La relación de Trueno con Pedro siguió creciendo y el pequeño comenzó a visitar al caballo todos los días.
Cuando ya tenía 5 años, Pedro caminaba al lado de Trueno, tocando su melena con la misma confianza que un adulto podría tener. El vínculo entre ellos era algo que trascendía las palabras. La presencia del caballo parecía darle a Pedro una seguridad silenciosa, y eso, a su vez, calmaba a todos los que estaban alrededor. Cuando Carlos miraba esta en conexión, sentía una inmensa gratitud. Sabía que no solo Pedro, sino toda la familia estaba siendo transformada por Trueno, un caballo que él casi había descartado. Pero la transformación no fue solo emocional. La finca Vista Alegre prosperó como nunca antes. Con Trueno ahora integrado en la rutina de la finca, las relaciones laborales cambiaron. Seca, que siempre había sido el capataz riguroso, se volvió más comprensivo con los peones, entendiendo que, a veces, lo mejor es dar espacio para que las cosas se desarrollen a su propio ritmo. Él y Trueno establecieron una relación respetuosa, con el caballo ayudando en las tareas que antes parecían imposibles. La finca, que antes luchaba por lidiar con las dificultades financieras causadas por el caballo, ahora prosperaba con la ayuda de Trueno, que se había convertido en un verdadero aliado, como un símbolo de resistencia y lealtad. La historia de Trueno comenzó a ser compartida por todos, no solo como la leyenda del caballo que había salvado la vida de un bebé, sino como una metáfora de vida. El caballo salvaje, que nunca se dobló ante la voluntad humana, se convirtió en el héroe de la finca. No solo salvó la vida de Pedro, sino que también trajo algo mucho más profundo: la comprensión de que los grandes cambios suceden de formas inesperadas. Trueno no era solo un caballo, era la prueba de que, por más difícil que sea una situación, siempre hay espacio para que algo más grande se manifieste. Carlos, sentado en su silla de madera, observaba todo esto con una sonrisa en el rostro. Se sentía más tranquilo que nunca. Sabía que el camino que él y su familia habían recorrido no era el más fácil, pero, de alguna manera, era el más verdadero. Sabía que la finca Vista Alegre y su vida nunca serían las mismas. Cuando miraba a Trueno, veía no solo un caballo, sino un amigo. Sabía que la verdadera nobleza no venía de la línea de sangre ni de la apariencia, sino de las acciones valientes realizadas en los momentos más inesperados. Al final, la transformación de Trueno no solo fue sobre él, sino sobre todos a su alrededor. Les enseñó a Carlos, a Fernanda, a Seca y a todos los que pasaron por la finca la importancia de la paciencia, la comprensión y la valentía frente a lo impredecible. El caballo salvaje se había convertido en el símbolo de todo lo que la familia Mendoza necesitaba entender. La verdadera fuerza de un ser, sea humano o animal, no está en cómo encaja en las expectativas, sino en cómo reacciona cuando se le desafía a hacer algo grandioso. Trueno, el caballo que un día fue destinado al matadero, ahora era un héroe, una leyenda viva que seguiría inspirando a todos a su alrededor. Había superado no solo al águila, sino todas las expectativas que se le habían impuesto. Y en su lucha no solo salvó una vida, sino que enseñó a todos la verdadera esencia del coraje, la lealtad y la redención. El legado de Trueno viviría para siempre en la finca Vista Alegre, siendo recordado por todos como el caballo que contra todas las probabilidades se convirtió en un héroe. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Qué te pareció esta historia de superación? ¿Has pasado por algo que desafió tus expectativas y te hizo cambiar de perspectiva? Comenta aquí abajo, compartamos nuestras experiencias y aprendamos unos de otros. Y claro, si aún no has dado me gusta al video, aprovecha para hacerlo y suscribirte al canal. Esto es más que un clic, es un apoyo para que podamos traer más historias y reflexiones que puedan transformar tu vida. Vamos juntos a dar me gusta, comentar y seguir este camino de crecimiento.
Espero ver tu comentario y nos vemos en el próximo video.